Muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde, el día 16 de mayo del 2018, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del mes de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a los funcionarios que nos acompañan del instituto y a quienes nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que aquí se encuentra el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la comisionada del Manuel Estudillo Osuna y el comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de mayo del 2018 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 14 de mayo de 2018, el orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión ordinaria consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del foro legal; 2, declaración de instalación de la sesión; 3, lectura y aprobación del orden del día; 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITAI se celebrará el día 9 de mayo de 2018; 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, denuncias y acuerdos de incumplimiento de resolución de los expedientes identificados con los números siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudillo Osuna, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10-2018 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 11-2018 interpuesta en contra del Partido Nueva Alianza, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 14-2018 interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista, y el proyecto de resolución identificado con el número REP 32-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 2-2018 interpuesta en contra del Partido de la Revolución Democrática, el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número DEN 30-2018 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Tijuana, Baja California. Continuando, sería la presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo de pleno mediante el cual se determina requerir a los sujetos obligados a efecto de que informen y acrediten el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que hacen referencia al procedimiento ITAI BCB.I./01-2017. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Comisionado algún tema? ¿Usted, comisionado? Sí. Muchas gracias. Me gustaría incorporar la autorización de este Pleno para asistir a la invitación del evento denominado, porque tenía la información, pero bueno, es un evento organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, en el cual, en conmemoración del Día Internacional de los Archivos, este evento se llevará a cabo el día viernes 8 de junio de 2018. Fui invitada para participar en la mesa de retos de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales ante la nueva Ley General de Archivos el mismo día 8 de junio, por lo que se solicitó la aprobación de ese Pleno para dicha comisión. Por otra parte, me gustaría también incorporar que se deje sin efecto la autorización de este Pleno para asistir al evento de
datos personales que se tenía programado para mañana, jueves, en Hermosillo, Sonora. Es cuanto. Y gracias, comisionada. Por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que estén a favor, sírvanse votar en este momento. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITIBC, celebré el día 9 de mayo de 2018. Gracias, secretario. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta en esta sesión. Solo les pregunto si tienen algún comentario, alguna modificación. No tengo ningún. ¿Usted, comisionado? Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios o modificaciones al acta que les fue remitida, por favor sométala a votación. Con gusto, presidente. Se somete a votación económica la aprobación del acta referida. Aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del 2018 del Pleno de este Instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día son los asuntos específicos a tratar. La presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos que expondrán cada ponencia. Sería, en un primer momento, la ponencia de la comisionada Alba Manuela Estoril Osuna, la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10-2018 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. Gracias, secretario. Comisionada, tiene los palabras. Muchas gracias. Me permito presentar el proyecto de acuerdo de incumplimiento y repuesto en contra del Partido Nueva Alianza derivado de la denuncia pública número 11 del 2018. Primeramente expongo los antecedentes que constituyen materia del presente asunto. El particular denunció que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones previstas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia en sus diversas fracciones. El sujeto obligado rindió su informe con justificación manifestando que cumple con las obligaciones de transparencia señaladas. En fecha 6 de abril de 2018, el Pleno de ese instituto determinó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa a los artículos antes señalados. Con motivo de lo anterior, se le notificó al sujeto obligado la resolución dictada y se le otorgó el término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos de referencia. Sin embargo, a la fecha no se ha pronunciado al respecto o bien ha hecho valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada o motivada, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por este instituto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 212 del Reglamento de Ley de Transparencia y al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento a la maestra Arcelia Galazar Villarino en su carácter de presidente del Comité de Dirección Estatal de Baja California, quien compareció a rendir el informe justificado en tiempo y forma como consta en autos, por lo que se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril de 2018 y se ordena requerir personalmente al antes mencionado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, debiendo informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente a la unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos moneda nacional. Asimismo, hágase de saber de su conocimiento que de persistir la negativa será requerida bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto.
Gracias, comisionado. ¿Cuál fue el que leyó? El 10. 11. Es que el 11 es el mío, No, el 10. Es el 10. pero no leyó el 10. Porque a Celia Galarza me tocaba a mí. Ah, Julio Vázquez, tiene razón. Ah, pues estaba. Es el 10. Ah, claro. Bueno, vamos a reponer. ¿Quiere la...? Sí, digo, no se ha votado. No se ha votado. Por favor, reponemos Sí. Sí. la propuesta al pleno. Comisionado, Sí, se presenta la propuesta, en este caso es la denuncia pública número 10 del 2018, interpuesta en contra del Partido del Trabajo. Los antecedentes que constituyen materia del presente acuerdo, básicamente los mismos términos que se señalaron en el acuerdo anterior, sin embargo me voy a remitir a las fechas y situaciones más concretas del mismo. De igual manera, el particular presenta una denuncia por falta de publicación de información de oficio de los artículos 81 y 84. El sujeto obligado rindió su informe de autoridad y el coordinador de verificación emitió su respectivo dictamen. En fecha 6 de abril, el pleno de ese instituto determinó que el sujeto obligado incumplía con la obligación de publicar la información de los artículos 81 y 84 de la ley. Con motivo de lo anterior, el presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal compareció manifestando que se encontraban realizando arduos trabajos para cumplir con la resolución y adjuntó diversas impresiones de pantalla para corroborar lo anterior. De esta forma, se solicitó al coordinador de verificación y seguimiento realizara la verificación correspondiente, emitiendo para tal efecto el dictamen de resultados, el cual concluyó que el Partido del Trabajo incumplió en subir la información relativa a 18 fracciones del artículo 81, así como 19 fracciones del numeral 84, de tal suerte que se cuentan con elementos suficientes para tener por incumplido el fallo definitivo, sin que de manera alguna el cumplimiento parcial arrojado en el dictamen sea óbice para llegar a la decisión, pues el cumplimiento de las determinaciones de este instituto debe ser total, sin excesos ni defectos. Por consiguiente, el cumplimiento parcial corrobora que la fecha de la verificación virtual ordenada con motivo del cumplimiento de la resolución del sujeto obligado no contaba con la totalidad de la información pública de oficio cargada en su portal de Internet. Por lo que, con apego a lo dispuesto en el artículo 212 de la ley, del reglamento de ley, y con base en las constancias que integran los autos del presente asunto, si bien es cierto, Luis Antonio Ortiz Núñez, en su carácter de presidente del Comité de Transparencia del Partido de Trabajo, fue quien compareció dando cumplimiento al fallo definitivo, no menos cierto es que la facultad del ejercicio de actos de autoridad se encuentra bajo la dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado. Por consiguiente, se determina dirigir el presente requerimiento al C. Julio César Vázquez Castillo en su carácter de comisionado nacional del Partido del Trabajo en Baja California. Se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril de 2018 y se ordena requerir personalmente al antes referido Julio César Vázquez Castillo para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de Internet la información referida en los artículos 81 y 84, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo antes ordenado, bajo el apercibimiento de que se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo, lo que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que en caso de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de ese instituto. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado, ¿tienes algún comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario. ¿Usted? No, ningún comentario. Muchas gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto de la denuncia 010 por la comisionada de estudio. Con gusto, comisionado presidente, somete su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo en cumplimiento de la denuncia 10-2018 en contra del Partido del Trabajo. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto, la denuncia 010.
por la comisionada Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Seguiría en la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 11-2018 interpuesto en contra del partido Nueva Alianza. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Una vez más, leyendo el acuerdo de cumplimiento identificado con las siglas DEN diagonal 11-2018, en este caso el sujeto obligado es el partido Nueva Alianza. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular denunció que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones previstas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. El sujeto obligado rindió su informe con justificación manifestando que cumple con las obligaciones de transparencia señaladas. Y en fecha 6 de abril del 2018, el Pleno de este instituto determinó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. En vías de cumplimiento, con motivo del anterior, se notificó al sujeto obligado la resolución dictada y se le otorgó el término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, sin que a la fecha se hubiese pronunciado al respecto o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por este instituto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 212 del reglamento de la Ley de Transparencia, al encontrarse la facultad del ejercicio en actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento a la maestra Arcelia Galazar Villarino en su carácter de presidenta del Comité de Dirección Estatal de Baja California, quien compareció a rendir el informe justificado en tiempo y forma como consta en autos. En la determinación se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril de 2018 y se ordena requerir personalmente al antes mencionado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el incumplimiento a lo ordenado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 veces la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comisionados tienen comentarios adicionales? No. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por el comisionado Corral. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo cuento, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto indicado como DEN 011-2018, expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 14-2018 interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Muy similar al anterior, el presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas DEN diagonal 14 diagonal 2018 y en este caso el sujeto obligado es el Partido Verde Ecologista. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo.
El particular denunció que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones previstas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. En el informe de justificación, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de habérsele notificado debidamente, por lo que en fecha 6 de abril del 2018, el Pleno de este instituto determinó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamentalmente relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. En vía de cumplimiento a la resolución, con motivo de lo anterior, se le notificó al sujeto obligado la resolución dictada y se le otorgó el término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, sin que a la fecha se hubiese pronunciado al respecto, o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por este instituto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 212 del reglamento de la Ley de Transparencia, al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista en Baja California. La determinación se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril del 2018 y se ordena requerir personalmente al antes mencionado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el incumplimiento al ordenado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del Instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comentarios, comisionados por el PRI? No tengo comentarios. Comisionado Corral. Ninguno más que agregar, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto por el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es la presentación del proyecto de resolución identificado con el número REP 32-2017, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continuar con su voz. Muchas gracias. En este caso, el recurso que presento ante ustedes se encuentra identificado con las siglas REP-032-2018 y el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado. El particular solicitó información respecto de fosas clandestinas encontradas del 1 de enero del 1950 al 31 de enero del 2018 desglosado por año. En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que después de una revisión exhaustiva en sus archivos electrónicos, equipos de cómputo, carpetas, libros de gobierno, actas de averiguación previa y o carpetas de investigación,
no encontró registro de información relativa a fosas clandestinas, motivo por el que se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para dar respuesta. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de información y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta. En la contestación al recurso de revisión, al momento de dar contestación, el sujeto obligado exhibió resolución de fecha 1 de marzo del 2018, emitida por su Comité de Transparencia, que declaró como no localizable e inexistente la información solicitada por el recurrente. Entrando al estudio, con base a lo anterior y en consecuencia con los motivos de inconformidad hechos valer a fin de soportar su postura, la parte recurrente ofreció como probanza 4 enlaces electrónicos, de los cuales solo 3 conducían al encuentro de notas periodísticas, cuyo contenido hace presumir que la información relativa a las fosas clandestinas es información que pudo haber sido generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del sujeto obligado. No pasa inadvertido para este órgano resolutor que los citados medios informativos no provienen de una fuente oficial del sujeto obligado, contrario a lo expuesto por el recurrente. Sin embargo, tales notas conllevan el libre ejercicio del periodismo, del derecho a la información y la libertad de expresión, pues nacen con la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general que sirva a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o la participación democrática, de tal suerte que es dable conferirles el valor de indicio, pues su contenido presupone la existencia de la información, sin que sea obstáculo la resolución del Comité de Transparencia del sujeto obligado, que determina como no localizable e inexistente la información solicitada, pues de su parte considerativa no se advierte pronunciamiento alguno respecto de las notas periodísticas ofertadas por la parte recurrente, y si bien la misma sostiene haber realizado una revisión física y exhaustiva en los archivos electrónicos, equipos de cómputo, carpeta y libros de gobierno, actas de averiguación y o carpetas de investigación de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, tal premisa por sí sola no es suficiente para contrarrestar el valor indiciario de las notas informativas, pues ante la existencia de elementos que infieren la creación y existencia de lo solicitado, lo conducente es que el sujeto obligado emita pronunciamiento alguno donde reconozca o niegue su contenido en áreas de satisfacer la cabalidad del derecho de acceso a la información pública. En mérito de lo antes expuesto, y no obstante que el sujeto obligado manifestó haber efectuado una búsqueda en sus archivos, al contarse con elementos que infieren la creación y o existencia de la información solicitada, para este órgano garante resulta necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado efectúe una búsqueda exhaustiva de lo requerido, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. El sentido de la resolución propuesto a este órgano garante es determinar, modificar la respuesta del sujeto obligado para efectos de que realice una búsqueda exhaustiva razonable de la información solicitada, precisando los criterios utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, así como las razones de hecho y derecho que soportan su postura. Hecho lo anterior, y para el caso de que se localice la información y en caso de proceder, deberá proporcionarla a la parte recurrente. Es todo. Gracias, comisionado Foral. ¿Comisionada tiene alguna duda o comentario sobre el proyecto? No. Supongo que usted tampoco. No, nada más que agregar. Gracias. Por favor, somete a votación, secretario, el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Foral. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Restudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo, cuanto presidente, pongo 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado
el recurso identificado como red diagonal 032-2017, expuesto por el comisionado Corral anteriormente. Por favor, para el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. No quedando más asuntos por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, pasaríamos a la ponencia del presidente Octavio Sandoval López, la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en auto de la denuncia 12-2018, interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, secretario. Consovería comisionados. Este es un proyecto similar al que fue presentado por ustedes, en el que el sujeto obligado, el Partido de la Revolución Democrática, y la denuncia identificada como DEN diagonal 12-2018, el particular denunció la falta de publicación en el portal de internet del sujeto obligado, las obligaciones previstas en el artículo 81 y 84 de la ley de la materia. El sentido de la resolución de esa denuncia se aprobó el 6 de abril del 2018 por el pleno de este instituto, en el que se obligaba que cumpliera con dicha publicación, y se determinó que en efecto incumplía lo denunciado por el ciudadano. En vía de cumplimiento de la resolución, se notificó al sujeto obligado la resolución dictada y se le dio un término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento se determinó. Posteriormente, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de Baja California compareció manifestando que la información requerida había sido cargada a su portal, por lo que se procedió a dar vista al coordinador de verificación y seguimiento de este instituto para que realizara la verificación correspondiente, emitiendo para tal efecto el dictamen de resultados, el cual concluyó que el Partido de la Revolución Democrática incumplió en subir la información relativa a 7 fracciones del artículo 81, así como 16 fracciones del artículo 84, que es aplicable a los partidos políticos, sin que pase desapercibido el cumplimiento parcial que arrojó el dictamen respecto de ciertas fracciones. Sin embargo, el acatamiento a las determinaciones del instituto debe ser total, sin excesos ni defectos. Por consiguiente, el cumplimiento parcial corrobora que a la fecha de la verificación virtual ordenada con motivo del cumplimiento a la resolución, el sujeto obligado no contaba con la totalidad de la información pública de oficio cargada en su portal. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 212 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resulten del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al ciudadano Abraham Correa Acevedo en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y se llega a la siguiente determinación. Se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril del 2018 y se ordena requerir personalmente al ciudadano antes mencionado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública requerida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California o su equivalente en la unidad de medida de actualización, conocida como UMA, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, la cantidad que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de internet de ese instituto. Es cuanto, comisionados. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre el proyecto, tienen el uso de la voz. No tengo nada que agregar, gracias. Muchas gracias, comisionados. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto por el suscrito. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia identificado como DEN diagonal 12, diagonal 2018, expuesto por su servidor. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto. Seguiríamos con la ponencia del comisionado presidente. La presentación del proyecto de resolución de denuncia identificado con el número DEN 030-2018 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de la sección Tijuana. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, la denuncia es la identificada como DEN diagonal 30-2018, como ya lo comentó el secretario, en el que el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de la sección Tijuana, Baja California. La denuncia versó en los siguientes hechos. No se publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en el artículo 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. El sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de haber sido debidamente requerido para tal efecto. En seguimiento a la denuncia, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto que emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal de internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. Entrando al estudio y una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la postre el planteamiento de falta de publicación de información fundamental del denunciado, tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado incumple las 17 fracciones que les son exigibles del artículo 81 de la Ley de Transparencia Local. Asimismo, incumple con 5 obligaciones contempladas en el artículo 86 del mismo ordenamiento. Sentido de la resolución: este órgano garante determina que la fecha el sujeto obligado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones centralizadas de Tijuana, del Estado sección Tijuana, incumple con la obligación de publicar la información pública fundamental contemplada en los artículos 81 y 86 de la ley de la materia, por lo que se le requiere efectos en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito y con las evidencias que soportan el cumplimiento a lo ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. A juicio de este órgano garante se advierte incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por los supuestos relativos a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la ley. En consecuencia, se estima pertinente requerir al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, municipios e instituciones centralizadas de Baja California para
el efecto de que conforme a su normatividad aplicable, informe a este instituto la instancia competente para conocer de las omisiones cometidas por los agremiados y la fundamentación que rige a la materia. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario, alguna duda, estoy a sus órdenes. Yo no tengo dudas, gracias. Gracias. Comisionados, secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Se somete a consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia identificado con número D30-2018. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Luis Udillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia, de la denuncia indicada como 30/2018. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Seguiríamos con la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo de pleno mediante el cual se determina el requerimiento a los sujetos obligados a efecto de que informen y acrediten cumplimiento de obligación de transparencia que hace referencia al procedimiento de TIPC BI 01-2017. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, les paso a exponer los términos generales, los lineamientos generales del proyecto de acuerdo derivado de acuerdos anteriores que hemos tenido respecto a una visitas de inspección que hicimos con los sujetos obligados, que tenían básicamente el propósito de revisar la infraestructura que la ley establece para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada uno de los sujetos obligados del Estado, cuyos acuerdos ya se determinaron en sesiones anteriores. Sin embargo, particularmente en un asunto quedó pendiente de que se cerrara formalmente el tema de los reglamentos. Diversos sujetos obligados estuvieron presentando proyectos que no tuvieron la formalidad de que fueran aprobados por sus órganos internos, sus órganos facultados para que se aprobaran y se publicaran, y que nos hicieron llegar borradores o proyectos finales para aprobación sin que hayamos nosotros obtenido en nuestros archivos y en el expediente los proyectos aprobados y en su caso publicados, particularmente el del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que estuvo trabajando con un proyecto de reglamento aplicable a diversas entidades del propio sector central. Y la última conversación que yo tuve con el secretario de la Contraloría me manifestó que habían concluido el proyecto, únicamente estaba pendiente la parte de su aprobación. Sin embargo, nosotros debemos de tener el documento final publicado y aprobado a efectos de tener ya formalmente por concluido ese procedimiento, y la propuesta aquí es hacerles un requerimiento y darles un término de 15 días para que lo presenten ya aprobado y publicado en ese término, y en caso de que no lo llegaran a hacer, se determinara ya es un emplazamiento para que se haga una amonestación pública y posteriormente emita una sanción a los titulares de los sujetos obligados que no hayan cumplido con esa formalidad de presentar el reglamento de transparencia, que fue uno de los asuntos que verificamos en la visita de inspección. Los sujetos obligados, ¿quieren que se les mencione quiénes están pendientes o no? ¿Está bien así? Yo tengo el reporte. Tiene el reporte. Y alrededor de este, principalmente es el Poder Ejecutivo. Yo tuve una reunión la semana pasada con el Poder Legislativo, se quedó de aprobarlo ya la próxima semana. Sí, y aparte lo demás, las aguas más, es el reglamento. Es el reglamento, básicamente es el reglamento, y ahí lo que estaban asumiendo diversas sujetos obligados del Poder Ejecutivo del costo de la publicación en el diario oficial. Tendrían que hacer los arreglos ahí con la Fiscalía Mayor para que cubran ese costo. Sí. La publicación en el diario oficial del Estado es un costo de alrededor de 2.500 pesos por hoja. Si
Sin embargo, con nosotros han sido muy considerados y no nos han cobrado esa publicación. Es la consideración del presupuesto que nos asignan. Sí. Los últimos lineamientos tuvimos los que aprobamos, nos publicaron en el diario oficial del Estado, con alrededor de 90 hojas. Bueno, y esas son las consideraciones generales del proyecto. Deben darles 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal, darle un seguimiento puntual y eventualmente a aquellos que no cumplan ese término ya que sean sujetos eventualmente a una amonestación pública y posteriormente lo que determine este pleno, en aras de que ese asunto no se alargue más, porque es un asunto que debe haber quedado concluido desde finales del año pasado. En esos términos está el acuerdo, comisionado. Si tiene alguna duda, comentario, usted, No, está muy claro, gracias. comisionado, usted tiene alguna duda. Gracias, comisionados. Por favor, someta a votación, secretario, el proyecto de acuerdo anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente, somete su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Trujillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos específicos a tratar, seguiríamos con los asuntos generales incorporados durante la presente sesión. Tiene luz de la voz. Muchas gracias. El primero sería la autorización a favor de la comisionada Elba Estudillo a fin de acudir al evento celebrarse en el día 8 de junio en Boca del Río, Veracruz, en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, al evento que tiene en conmemoración del Día Internacional de los Archivos, el día 9 de junio. Sí, es un tema de datos personales en concordancia con archivos. 8 de junio. Es un asunto lo más relevante para el instituto, dado que tenemos que trabajar rápidamente con la planificación. No tiene mayor justificación. Es una justificación necesaria, no requiere mayor explicación. Entonces, por favor, someta a la votación. Somete a votación económica la aprobación de dicha autorización. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Se declara aprobada la comisión anteriormente expuesta. Pasa al siguiente punto, por favor. Con gusto. El siguiente punto es dejar sin efectos la autorización que este pleno otorgó en la sesión anterior para que la asistencia de la comisionada del Manuel Estudillo Osuna al evento a celebrarse en días siguientes en esta semana a la ciudad de Hermosillo, Sonora, la presentación de una aplicación en materia de protección de datos. Gracias, secretario. Ese asunto se canceló por sometemos a votación. Se somete a votación económica la aprobación de este punto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. De cuenta, presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto sería el resumen de acuerdos aprobados por el pleno, presidente. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Miembros de este honorable pleno, en base a la convocatoria que fue de fecha 14 de mayo y de acuerdo al orden del día previsto, se llevó a cabo la presente sesión, que fue la tercera sesión ordinaria de mayo de este pleno. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día con la modificación e incorporación de 2 asuntos generales. Así también fue aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del pleno de este instituto, celebrada el día 9 de mayo de 2018. Fueron presentados todos y cada uno de los asuntos de las ponencias que integran este cuerpo colegiado, como lo es la ponencia de la comisionada de Manuel Estudillo Osuna. Fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10-2018 interpuesta en contra del Partido del Trabajo, en el cual se declaró el incumplimiento de la resolución de la fecha 6 de abril de 2018. También fue aprobado por parte de los asuntos
presentados por la ponencia del comisionado Gerardo Javier Correa Moreno, fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución de la denuncia 11-2018 promovida en contra del partido Nueva Alianza, en la cual fue decretado el incumplimiento también de la resolución de fecha 6 de abril de 2018. Asimismo, fue aprobado el diverso proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 14-2018 en contra del Partido Verde Ecologista, en la cual de igual manera se decretó el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril de la presente anualidad. Y también fue aprobado el proyecto de resolución del expediente de recurso de revisión 32-2018 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el sentido de modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. También fueron presentados los proyectos por parte de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, siendo aprobado de manera unánime también el acuerdo de incumplimiento de resolución en auto de la denuncia 12-2018 en contra del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de decretar el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril del 2018. Y por último, fue aprobado el proyecto de resolución de la denuncia identificada como 30-2018 en contra del Sindicato de Burócratas Sección Tijuana, aprobado ¿Cuál? en el sentido de que incumple con las obligaciones de publicar la información pública fundamental contenida en los artículos 81 y 86 de la ley de la materia. También fue aprobado de manera unánime el acuerdo de este pleno mediante el cual se determina un requerimiento a los titulares de los sujetos obligados a efecto de que informen y acrediten a este instituto el cumplimiento de su obligación de transparencia, que hace referencia el procedimiento ITAI-BC BI 01-2017. Y también fue aprobada la autorización a favor de la comisionada Elba Estudillo a fin de que asista a un evento que organiza el Instituto de Veracruz con motivo del Día Internacional de Archivos en Poza Rica, en Boca del Río, Veracruz, el próximo 8 de junio del presente año. Y también se dejó sin efectos la asistencia por parte de la misma comisionada al evento a celebrarse en esta semana en la ciudad de Hermosillo, Sonora, respecto de la protección de datos personales por su cancelación. Todos y cada uno de los acuerdos aprobados por el Pleno en la presente sesión fueron aprobados por manera unánime. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, hágalo al conocimiento de las áreas correspondientes, háganse las notificaciones a los que están obligados a la brevedad y publíquese en el portal de internet de nuestro instituto. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día fue hecho para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Comisionados, ¿tienen conveniente que sesionemos el próximo 23? Miércoles 23 es la próxima sesión a la 1 de la tarde. Muy bien. Bien, siendo la 1 de la tarde con 54 minutos del día 16 de mayo del 2018, se clausura esta tercera sesión ordinaria del mes de mayo del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.